Tenemos un documento en la cuenta de fecha 14 de agosto del año en curso del abogado del Foro Chileno por los Derechos de la Infancia, señor Luis Riquelme, referente a las transferencias de recursos públicos a los colaboradores acreditados de la sociedad civil en materia de protección de la infancia y la adolescencia. Ok, y además una carta. Sí, tenemos una carta de varias asociaciones que están presentadas a la Comisión de la Infancia, que dice lo siguiente. En reunión de hoy, 19 de agosto de 2019, citada por la presidenta de la comisión referida, senadora Jimena Rincón González, las sociedades académicas, científicas, políticas y organizaciones sociales abajo firmantes acordamos representar a las autoridades legislativas y ejecutivas que 1. Es urgente avanzar en la tramitación del proyecto de ley del sistema de garantía de los derechos de la niñez, como ha sido demandado prioritariamente desde hace más de 20 años. 2. El avance del proyecto de ley del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia no podrá ser efectivo sin las bases generales de la protección integral de la niñez. 3. En esta discusión es prioritario enfrentar desde un comienzo la instalación en los territorios en los cuales se desarrolla la vida cotidiana de niños, niñas y adolescentes de un sistema de protección que integre y coordine al conjunto de instituciones. 4. El sistema de protección integral o sistema de garantía, referencia en punto 1, debe considerar territorialidad, autoridad de protección administrativa en todos los territorios del país en esta materia específica. B. Financiamiento. Partidas presupuestarias dentro de la Subsecretaría de la Niñez y en todos los ministerios y servicios correspondientes para dar satisfacción a los derechos de la niñez. C. Eficiencia y eficacia. Instrumentos de planificación que favorezcan el trabajo intersectorial y la eficiencia y eficacia en el uso de recursos y servicios. D. Evaluación y monitoreo del cumplimiento de derechos de la niñez. 5. En relación al proyecto de ley del Servicio de Protección Especializada referido en el punto 2. A. Autoridades de gestión. Se requieren estructuras que permitan una adecuada gestión local basada en las necesidades de cada territorio. B. Líneas de acción que permitan desarrollo de programas pertinentes y centrados en los niños, niñas y sus familias de cada territorio. C. Mecanismos de fiscalización externa que den garantía de imparcialidad, transparencia y aseguren calidad en la protección y atención. D. Gestión de personas, fortalecimiento, capacitación permanente y mejoramiento de condiciones laborales de los trabajadores de este servicio. Instamos a las autoridades parlamentarias y ejecutivas a hacerse cargo de estas urgencias. Firman Mesa Infancia, Colegio Médico, Comité de Pediatría Social, Comisión Infancia, Colegio de Psicólogos, Programa de Estudio Interdisciplinario sobre Infancia en la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile, ONG La Caleta, ONG Movilizándonos, ONG Raíces, Asociación Chile Puede contra el Abuso Sexual Infantil, Fundación INE, Colectivo Migrante Haitiano, Solidarios por la Infancia, Colectivo Sin Fronteras, Comunidad, Organizaciones Solidarias, Fundación de San Carlos de Maipo, Fundación Pro Acogida, Bloque por la Infancia, Hogar de Cristo, Instituto Igualdad, Fundación por la Democracia, ICAL, Fundación Ideas para la Infancia, Corporación Opción, ACNUD, Asociación Chilena de Naciones Unidas. Gracias, presidenta. La verdad es que tuvimos una reunión el día de hoy que convoqué producto de todo lo que se estaba diciendo y que me había incluso transmitido el propio senador Montes, que se señalaba que nos estábamos oponiendo a legislar en materia de garantías, en concreto yo estaba oponiéndome, y que se había señalado así en el Consejo para la Infancia. Y me parecía que no era ni bueno ni sano que se instalara esta idea cuando es todo lo contrario. Desde el día 1 en que el presidente Coto Sandón, el senador Sandón, presidía esta comisión, nosotros hemos venido insistiendo en la necesidad de avanzar primero en garantía y después en servicio. Pero bueno, creo que siempre es mejor despejar las cosas. Me pareció grave lo que me dijo el senador Montes, y por eso invité a esta reunión. Y producto de esta reunión en que se habló, yo tomé nota de todo, lo tengo aquí, ellos acordaron la necesidad de sacar una declaración de lo que nos querían pedir a los senadores de la comisión, pero al gobierno también. Y debido a lo que pasó en la última reunión de nuestros asesores con el gobierno, en que se suponía que íbamos a avanzar en las 15 primeras páginas de este proyecto de garantías,
y que íbamos a consensuar las indicaciones, y solo llegamos a ver la primera, donde el Ejecutivo iba a hacer una contrapropuesta. Todavía no la tenemos, se les entregó la propuesta, que no sé si la tienen todos los colegas para que la vean, la que nosotros entregamos, que está basada en la indicación del senador Montes y la senadora Allende, si no me equivoco. La verdad es que tenemos que ver qué nos dice el Ejecutivo hoy día respecto de esto, pero no tenemos mucho más revisado ni concordado, que era lo que hablamos en esta comisión el lunes pasado. En consideración a aquello, y habiéndolo conversado con el senador Quintana, y me faltaba chequearlo con el senador Montes, pero hablé con uno de sus asesores, y lo que pasó hoy día en esta reunión, en que cada vez se instala más la necesidad de tener una visión de ley de garantías versus un servicio especializado, simplemente empezar a ver los dos proyectos, que es una propuesta que usted ha hecho varias veces, senador Osandón, en paralelo, para no detener más esta discusión, que creo que no tiene mucho sentido. Todos tenemos cierto consenso respecto a las cosas que debieran aclararse por parte del Ejecutivo. No logramos avanzar, y la verdad es que el tiempo está al final corriendo en contra nuestra. Eso como para contexto de esta carta y de lo que pasó, más lo que se avanzó o no avanzó en la última reunión que fue, Paulina, el viernes. El miércoles de la semana pasada, perdón, es que la semana pasada era muy extraña. Senador Osandón. Presidenta, mire, yo traté de... Presidenta, perdone. Perdona. Es que yo traté de meterme en las 15 primeras páginas. Y era un enredo que no se entendía nada. O sea, yo no sé, no quiero mirar a nadie, pero alguien escribió una historia tremenda. Entonces, era mucho más concreto. La verdad es que no sabía por qué línea se iba. Porque era una cuestión larguísima, bastante ambigua. Entonces yo creo que hay que empezar a concentrarnos. Y yo creo que esto pasa mucho porque también se junten antes los asesores y trabajen como lo hicieron ayer, hoy día, el miércoles, o sea, para empezar a consensuar este tema y darle un margen, porque en el fondo, claro, se plantea las oficinas, ¿no es cierto?, por un lado, las oficinas municipales, locales, con lo otro, entonces ahí, o delegados, entonces ¿cómo se va a hacer para que todo se coordine y no sean cosas que vayan uno por un lado y otro, sino va a ser un desastre, va a ser peor de lo que tenemos? Eso, pero yo traté de estudiar las 15 páginas y la verdad es que no entendí nada porque iban para distintos lados, cosas súper globales. Entonces yo creo, ¿cómo no vamos a ser capaces de llegar a un texto más corto, más concreto y bien hecho? Sí. Presidenta, a ver, lo que nosotros tenemos en las 15 primeras páginas es básicamente una alusión a lo que está en la ley de garantías y una sistematización en fondo del sistema completo. Yo lo que propongo es, más allá de las 15 primeras páginas, nosotros podemos empezar a votar lo que el texto, lo que viene después, digamos, para avanzar. Y después... Enredo, senador, y me gustaría clarificarlo antes de hacer pasar a todo el mundo. Lo que hablamos la vez pasada... No, si yo sé lo que hablamos, estoy haciendo... Para tener claridad, porque No, puede estar planteando puede ser súper razonable, pero lo que se trató de hacer el día miércoles es avanzar en las 15 primeras, que no son tan enredadas, ¿ya? Yo tengo súper claro eso, Presidenta, sí, ya estoy diciendo otra cosa. Ya, una segunda propuesta. Sí, yo entiendo lo que se está tratando de hacer con las 15 primeras páginas, lo entiendo perfecto, y la problemática que tenemos es que es casi todo de iniciativa exclusiva lo que tenemos ahí, por lo tanto hay que llegar a un acuerdo con el Ejecutivo, ¿ya? Independientemente de si se pone en garantía o se pone acá y cómo se pone acá, y etcétera. Eso es una cosa. Y entiendo que no se avanzó y que se debiera haber avanzado, todo eso, ya. Eso es una cosa, está bien. Independientemente de eso, yo creo que nosotros podemos seguir avanzando con el resto del texto, mientras se llega a acuerdo en torno a las 15 primeras páginas. Esa era mi propuesta, digamos. Que podamos empezar a votar, a poder seguir avanzando, digamos, con lo que viene después desde la página 16, no sé si es la página 16, digamos. 18.
Ya, número 18. Con el comparado no acuerde que agregamos los comentarios al lado, entonces ahí cambia un poquitito. Sí. Sí, el que está Que anillado. no tengo idea El cuáles que son está las anillado. páginas porque tengo... Eran 15, pero como le agregamos los comentarios... es la Entonces, desde la página 18. Que podemos empezar a avanzar con eso. Respecto al tema de la ley de garantía, nosotros lo podemos ver en paralelo, pero al final la discusión básica está en las 15 primeras páginas también. Entonces, en el fondo, estamos de alguna manera... Solo decir, y ahí me corrigen ustedes, porque yo me estudié lo que se había avanzado antes de este nuevo periodo legislativo, que en los 2 primeros capítulos hay acuerdo. Por lo tanto, los podríamos votar. ¿De qué cosa? Del de garantías. Y que teníamos que entrar a picar en el tercero. No Y además lo podemos veo votar en así. particular y en general. Pues estamos mandatados para ello, por lo tanto las indicaciones No, sí las está estamos viendo bien, acá. pero no lo veo así. O sea, no sé en qué instancia habríamos llegado a acuerdo en los dos. Da lo mismo cuáles son los roles, pero gobierno, oposición, hoy día, y organizaciones respecto del primero y segundo capítulo. Es la información que he levantado, lo podemos chequear de aquí a la próxima sesión. Y si es así, No yo tengo yo avanzaría. eso, o sea, Por eso, está bien, pero yo tenemos no, o tiempo sea, para levantar. porque, ya, ok, entonces está bien que ustedes hayan llegado a acuerdo con el gobierno, yo no estaba... o quien haya llegado, no. pero yo no, Yo no estaba, estoy diciendo ustedes estaban legislando en es esa que, época. no. Bueno, pero podemos Entonces, levantar y podemos empezar a votar el 1 y el 2, sin perjuicio que el 3 es más no, está complicado. bien, sí, lo que pasa es que me preocupa de que en el fondo como, al final del día, la piedra de tope Va a ser es la garantía misma. versus servicio y yo creo que tenemos que conversarla. Y si no Por avanzamos eso, en pero, uno, avanzamos en el otro. pero podemos seguir avanzando desde la página 16. Pero mientras el gobierno no nos despeja las cosas, es re difícil avanzar. Ese es el problema que Sí, tenemos. pero lo que pasa es que esto sí se lo puedes avanzar. Bueno, Eso es pero una cosa de voluntad, digamos. tenemos el 1 que nos gustaría y podríamos pasar al Ejecutivo a saber qué es lo que piensa del 1, donde hubo una propuesta concreta el miércoles. Senador Monte. Y que además yo no creo que sea inadmisible. Yo creo que son declaraciones, conceptos que tenemos facultades para legislar. Puede que haya algún aspecto, pero no el conjunto. Eso es lo que me gustaría tener, sí, despejarlo, porque ojalá que hubiera acuerdo con el Ejecutivo, pero yo la verdad que aquí son cuestiones conceptuales, algunas son de orden incluso constitucional, o de tratados, o de convenios, o sea, están en otras leyes, estamos recogiendo de otras normas. Parece que hagamos entrar el Ejecutivo y nos ordenemos, porque la verdad es que al menos en lo que fue el trabajo nuestro con el Ejecutivo, en esta etapa del debate legislativo, no pasamos de la 1 donde hicimos una entrega y no sabemos qué piensa el Ejecutivo. ¿Hacemos pasar, por favor, a los invitados? Para los que están viendo la sesión que es televisada, me puse de pie porque llegó la DIPRESA a este debate legislativo por primera vez. La Dirección de Presupuesto, con los que tienen las lucas en el gobierno. Así que se agradece su presencia. Ya hicimos la cuenta, se leyó la carta que han mandado las distintas organizaciones con las que tuvimos una reunión en la mañana. Va a estar a disposición de todos la carta. Y, subsecretaria, necesitamos saber qué ha decidido el Ejecutivo respecto de la propuesta del artículo primero que se trabajó y donde los senadores de oposición entregamos una propuesta al Ejecutivo y aún no sabemos qué es lo que piensa el Ejecutivo. Vamos además a ver cómo seguimos hacia adelante, porque en vista de que no hay acuerdo respecto del resto, vamos a tener que entrar a debatir en paralelo el de garantías y el de servicio. Subsecretaria.
Muchas gracias. Respecto a lo primero, que era respecto de los artículos preliminares, nosotros estamos trabajando una propuesta en que se aborda lo que es el servicio como parte integral de un sistema, que considera los órganos del Servicio de Protección Integral de los Derechos de la Niñez, cuáles son los principios que tendría este sistema, además de algunas definiciones como de protección integral, promoción, bueno, las que se han discutido, y también de la relación de las oficinas locales de niñez con con el servicio, digamos. O sea, todo lo que lo que explicamos la vez pasada, todo lo que tiene que ver con lo preventivo, promocional a nivel territorial, con la coordinación con el servicio especializado. Estamos preparando una propuesta que ya la revisamos en base a lo que recogimos de las reuniones la semana pasada con los asesores, pero como es una propuesta que es conjunta, o sea, que tiene que ser una indicación del Ejecutivo, tiene que pasar por todas las instancias. Entonces yo espero poder traerla ya como acordada en una próxima sesión o eventualmente cuando se haga, porque me imagino que vamos a tener que poner más de una indicación, ¿cierto? Entonces, en un paquete completo, pero en eso estamos y hay bastante consenso en el Ejecutivo de que se podría hacer esto en un artículo preliminar poner ciertos principios, como señaló el senador Montes, definiciones, y explicar que efectivamente, de una manera coherente, que el servicio es parte de un sistema y que el sistema tiene que tener lo que está establecido en la ley de garantía. Eso por ahora. En ese sentido, nosotros habíamos pensado que o sea, de acuerdo a lo que ustedes establecieran en el cronograma, empezar por las indicaciones desde el artículo 1. Desde el artículo 1 del proyecto, porque estas eventualmente estarían todas recogidas o sea, las indicaciones anteriores al artículo 1 estarían todas recogidas en la propuesta que vamos a hacer. Entonces, si es que lo estimaran procedente, podríamos empezar así y bueno, Para poder partir por el artículo 1, nosotros hicimos una propuesta en el 1 y necesitamos saber cuál es la opinión del Ejecutivo. Esa propuesta se hizo el miércoles, previo al feriado, y al día de hoy no tenemos respuesta del Ejecutivo. Pero se refiere a las indicaciones anteriores El día miércoles nuestros asesores trabajaron con el gobierno, incluida SECPRES. No estaba DIPRES, pero sí SECPRES. Sí. Y no se logró pasar del artículo primero por todo los artículos anteriores al primero. No, estamos hablando del artículo primero y las indicaciones que tenían presentado el senador Montes con la senadora Allende. Me corrige el senador Montes si no es así. Y se hizo una contrapropuesta nuestra que ustedes tenían que responder. Sí. En la indicación 1. Es senadora von Baer, y después le doy la palabra a la subsecretaria. ¿Estamos hablando de la indicación número 1, o sea, las 15 primeras páginas, o estamos hablando del artículo 1? Ah, del artículo 1. Indicación 1. Ah, indicación 1, no Sí. Artículo 1. Indicación es que 1. es distinto. Perdón, indicación 1. Eso es lo que nosotros, bueno, desde el miércoles hasta ahora efectivamente nosotros recogimos, tenemos un trabajo que hemos hecho, pero tenemos que pasarlo por todas las instancias del Ejecutivo, incluido DIPRES, Express, etcétera, para poder aprobarlo, y eso no lo tenemos listo todavía. Entonces, por eso mi propuesta era comenzar desde el artículo 1, porque todo esto podría quedar recogido en esa propuesta, pero como tiene que ser mediante una indicación del Ejecutivo, necesito pasarla por todas las instancias, y eso no alcanzamos desde el miércoles hasta ahora. Eso. Presidenta, yo entiendo que se está trabajando en conjunto con el Ejecutivo, más allá de que uno le quisiera más rapidez o qué sé yo, respecto a las 15 primeras páginas, ¿cierto? Y eso es lo que entiendo la subsecretaria está diciendo, que se está trabajando en conjunto con los asesores para presentar un documento conjunto, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿podemos entonces seguir con el artículo 1? Porque en el fondo podemos seguir con el artículo 1 paralelamente a que se vaya trabajando todo lo que es la primera parte.
no sé por qué tenemos que quedarnos... Porque el acuerdo que tomamos en esta misma comisión Sí, hace una semana atrás es que íbamos a trabajar en el título preliminar y que sobre esa base se iba a construir el acuerdo. Y cuando el gobierno, en sus reuniones con las organizaciones, me echa la culpa a mí de que yo no quiero avanzar, yo no estoy dispuesta, sí, querida subsecretaria, no digo que usted, ¿ya? Porque nadie ha querido develar el que lo dijo. Pero en las reuniones del Consejo de la Infancia se dijo que la senadora Rincón no quería avanzar. Y yo quiero avanzar. Pero creo que el que nos sigan tramitando respecto de que están revisando con todo el gobierno cuáles son los textos, me parece que ya a esta altura no es excusa. Yo he sido expresa y he sido ministra. Y creo que tenemos que acotar los tiempos. Entonces, la pregunta es, ¿hay contrapropuesta a lo que planteó el senador Montes, que se consensuó en la reunión del miércoles o no? Pero, Presidenta, perdón, acaba de decir la subsecretaria de que están trabajando... Está bien. Que están trabajando en una propuesta, ¿ya? La pregunta mía es, mientras eso se construye, ¿ya? No sé, quizás nos pueden decir un tiempo, ¿podemos seguir con el artículo 1? Cuando tenemos que tomar definiciones del título preliminar, no me parece serio que sigamos avanzando en el resto, senadora Fonbar. Ese es el tema. Son temas distintos. No, el proyecto es uno solo. Sí, está bien. Sí, yo entiendo eso. Toda la parte primera... Es fundamental para la definición de lo que queremos hacer en este proyecto de ley. ¿Puedo terminar? Sí. Este proyecto de ley es un proyecto respecto a el servicio especializado, ¿ya? La parte primera que ustedes agregaron, que yo entiendo por qué la agregan, ¿ya? La parte primera que ustedes agregaron es respecto a todo el sistema. Mientras esperamos acuerdo respecto a todo el sistema, podemos avanzar en el proyecto, en los artículos del servicio especializado. No entiendo por qué no podamos avanzar en lo que es el servicio especializado mientras exista acuerdo en torno al sistema completo. Esa es mi consulta, porque en el fondo, en vez de frenarnos en este minuto, podríamos seguir avanzando, que son muchos artículos, respecto al servicio especializado, que tiene, o sea, tiene que ver con los primeros artículos, pero uno es el paraguas completo y lo otro es el servicio especializado. Avancemos en los artículos, desde el artículo primero, y podemos tomar un acuerdo conmigo, Presidenta, si usted quiere, ¿ya? De que el proyecto no sale mientras no exista un acuerdo completo que yo me puedo sumar del paraguas completo antes, pero avancemos por mientras en el artículo primero, el segundo, el tercero del proyecto de ley que tienen que ver con el servicio especializado. El problema que tenemos, senadora, y que a lo mejor no entienden los que están mirando esta transmisión, es que este proyecto es el proyecto que crea el servicio especializado de infancia. Este título preliminar lo que hace es definir justamente cuál es la protección administrativa. Si nosotros no tenemos claridad del concepto, malamente podemos avanzar respecto de la especificidad. Entonces, el senador Montes va a hacer una propuesta, yo le doy la palabra a él, pero para mí es fundamental tener claridad de qué es el concepto de lo que hace este servicio. Si ese concepto no está claro, ¿cómo avanzo yo en la función del servicio? Y a lo mejor, voy a ver qué es lo que propone el senador Montes, porque no hemos hablado antes, es que podamos aprobar ad referéndum los artículos que alcancemos a avanzar en esta etapa, porque no tenemos claro ni hemos definido cuál es el concepto de la protección administrativa, que es el rol de este servicio. Senador Montes. Yo, antes de opinar sobre el proyecto, quiero hacerle ver a la subsecretaria y también al representante del Ministerio de la Presidencia, que entiendo que usted, de que la bancada de senadores socialistas hoy día hemos resuelto suspender nuestro diálogo con el gobierno a partir de los insultos de la vocera a través de una conferencia que dio hoy día diciendo de que el hecho de que los diputados estén estudiando una acusación constitucional contra la ministra de Educación no es más que para esconder el vínculo del Partido Socialista con el narcotráfico. A nosotros nos parece que en democracia ese tipo de insolencia, de insultos, dificultan toda relación entre las partes. Con usted, subsecretaria, hemos visto su disposición a conversar, y la verdad esperamos que hoy día estuviera el ministro también para hacerle ver a él. Pero nos parece que no corresponde ese trato respecto a la oposición. Nosotros tienen el derecho los diputados de estudiar una acusación, ellos tienen pleno derecho, pero no puede venir una vocera del gobierno a responder en estos términos porque hay diferencias respecto a eso.
Quiero dejarlo en claro, lo vamos a decir en todas las comisiones en estos días, y la verdad que nos parece inaceptable lo que hizo la vocera. En segundo lugar, yo le propondría a la senadora von Baer que hagamos un poco lo que hacemos en presupuesto normalmente nosotros, que vamos avanzando, pero siempre cualquiera puede pedir reabrirlo. ¿Ah? O sea, que no hay necesidad de unanimidad para reabrirlo, y por lo tanto se va acordando, y eso facilita bastante, porque permite ir avanzando en lo más instrumental. Entonces yo creo que algo podemos hacer. Para que me ratifique la Secretaría, solo la indicación 1 se refiere al sistema de garantía, y de la indicación 2 a la 9 se refieren a proteger administrativamente y en general, y general a la, digamos, protección administrativa y especializada, y por ello es labor del servicio. Para que no, es que creo que es súper importante que lo clarifiquemos. Para que vayamos conversando todos lo mismo, Presidenta. Para que, mire, el servicio, el sistema completo tiene protección administrativa. Sí, está bien, pero es que lo que pasa es que para que nos pongamos de acuerdo, tiene protección administrativa y protección especializada. La administrativa, ¿quién la va a manejar? Son las oficinas locales. No lo tenemos claro porque no tenemos... Pero es que lo que pasa es que eso, porque el Ejecutivo siempre ha pensado la protección administrativa en las oficinas locales y por lo tanto Sí, en garantía. Senadora von Baer, no nos sirve lo que piensen, necesitamos traducirlo en indicaciones. Está bien, pero Presidenta, es que déjeme terminar. Como está en garantías, no está en este proyecto. ¿Ya? Ustedes lo trajeron de garantías a este proyecto. Porque no se quiere avanzar en garantía. Está bien, Presidenta, pero es por eso que uno puede decir, uno podría revisar todo este servicio sin ver protección administrativa, porque esa se supone que está en garantía. Yo entiendo que ustedes la quieran discutir aquí, pero la administrativa no le corresponde al servicio. Pero, senadora, que quede claro, no es que la queramos discutir aquí, es que como no se quiere partir por lo lógico, Está que bien. es el marco, yo tengo que tener claridad de cómo va a aterrizar. Lo que quiero decirle es que al servicio no le corresponde la protección administrativa, le corresponde a las oficinas locales. Y las oficinas locales no las tenemos claras porque Está solo hay bien. un piloto que, de Está acuerdo bien. a la información que hemos recogido de las organizaciones, no está cumpliendo el rol y no tiene ley. Está bien, Presidenta. Lo que le quiero decir es que la administrativa le corresponde a las oficinas locales. Sí, pero y no este está servicio. dibujado, pues, senadora. Está bien. Y Es yo que no entiendo está por bien eso. porque necesitamos que la ley lo No, refleje. pero es que lo que pasa, por eso podemos partir con el artículo 1 del servicio especializado. Subsecretaria. Lo que pasa es que las indicaciones de la ley de garantías que nosotros ya presentamos, dice artículo 39 de las oficinas locales de niñez, el Ministerio de Desarrollo Social, de conformidad al artículo 3º bis de la 20.530, que crea el Ministerio de Desarrollo Social y modifica otros cuerpos legales que indica, podrá establecer oficinas locales de niñez, las que serán las encargadas de la protección administrativa de los derechos de los niños a través de la promoción de los mismos, la prevención de vulneraciones, etcétera. Perdón, no nos engañemos, no hagamos trampa del solitario, pues, subsecretaria. Podrá no es lo mismo que establecerá. Entonces, por favor, seamos sinceros y transparentes ante la opinión pública. ¿Las tendrá o no las tendrá? O sea, si sabemos cómo se legisla. Entonces, no nos engañemos tampoco. Senador Monte, procedemos como usted solicita y se reabre toda la discusión y se vuelve a votar si es que no hay acuerdo. Dejamos constancia que es el acuerdo. ¿Esta es la versión final? No, esta. Así es. Sin requerir Esa es. unanimidad. Sin unanimidad. Se deja constancia entonces que va a haber reapertura del debate cuando se Y pida. procedemos a citar a comisión. Vamos a buscar el día quórum. para empezar garantías. Para leer los dos, sí. De ahí conversamos el día. Sí. 19. La página 19 está el artículo primero, la indicación número 10. 19. Página 19. Ya, atento, Carlos. La indicación número 10. Muy bien. Ya, secretaria, proceda a leer. Ya, el artículo primero crea el servicio
Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia, en adelante el servicio como un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Desarrollo Social. El inciso primero. En la indicación número 10 de los senadores Montes y la senadora Allende proponen suprimirlo. Está retirada. Habría que preguntarle a la senadora Allende también. Ah, queda pendiente entonces. Sí, pero yo le traigo el papelito, pero demos por... Queda pendiente. Porque como es de dos. Ya, la indicación número 11 de los senadores, de la senadora Rincón y senadores Montes y Quintana para reemplazar el vocablo especializada por especial. Retirada. Nos va a faltar el acuerdo de Quintana. La indicación número 12 de la senadora Rincón y senadores Montes y Quintana para agregar después de la palabra supervigilancia la expresión y fiscalización. Senadora. Presidenta, es una opinión para que lo discutamos. Uno de los temas que tenemos que resolver en el proyecto de ley es dónde ponemos la fiscalización. Yo creo que desde un punto de vista de cómo armamos la institucionalidad, no es positivo, no es bueno, no es sano que la fiscalización esté radicada. Está diciendo otra cosa. Entonces Está quizás diciendo, mejor es que es importante primero leer sí, porque es importante leer el artículo, porque yo me quedaría con la misma impresión suya. Lo que está diciendo es que este servicio está súper vigilado y fiscalizado por el Presidente de la República. A través del Ministerio. Sí, por eso le interrumpí. Sí. Diría, creación del servicio. Creas el Servicio Nacional de Protección Especializada a la niñez y la adolescencia, en adelante el servicio como un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio, sometido a la supervigilancia y fiscalización del Presidente de la República a través del Ministerio de Desarrollo Social. Sería inadmisible. Entiendo para dónde iba usted, porque el tema que hemos hecho toda la sesión anterior respecto de quién fiscaliza. Sí, me equivoqué, Presidenta. No hay problema. Por eso le interrumpí. Senador Monte. Solamente decir de que el término o el concepto de supervigilancia es tremendamente ambiguo, porque puede incluir la fiscalización o puede no incluirlo. Y la verdad que la experiencia en otras leyes ha sido que es ambiguo y se presta para las dos formas. Entonces por eso queremos especificar que tiene capacidad de ver qué es lo que está ocurriendo, evaluarlo, saber en qué está, entendiendo por eso supervigilancia y fiscalización para ver si está cumpliendo efectivamente las normas y cumpliendo el conjunto de obligaciones que tiene. Por eso nos parecía mucho mejor agregar el concepto de fiscalización. Senadora Fonbar. Ahora entendiendo bien. Ahora entendiendo bien. A ver, yo primero no sé cómo es la admisibilidad de la indicación, pero más allá de eso, que la segunda parte de la conversación, me gustaría saber qué es lo que opina el Ejecutivo, porque la verdad es que yo no encuentro mala idea, pero me quisiera escuchar al Ejecutivo, de que el servicio sea fiscalizado por el Ministerio de Desarrollo Social, porque entiendo que eso lo debería hacer a través de la Subsecretaría de la Niñez. Y eso creo que es positivo. Entonces, no sé, yo entiendo que, o sea, me imagino yo, o sea, creo que es inadmisible, pero... Lo que pasa es que tenemos dos problemas. Uno, si es uno admisible, y otro, la especificidad del rol, porque uno obviamente lo puede aterrizar, y es lo que hemos conversado en esta misma sala, en la subsecretaría, donde nosotros obviamente estamos de acuerdo. Nosotros estamos de acuerdo con lo que usted plantea, senadora. El punto es que agregar fiscalización a supervigilancia, nosotros creemos que no es inadmisible porque está siendo más específico el rol. Era inadmisible ponerle subsecretaría porque le estábamos dando un rol a la subsecretaría, que es algo que coincidimos en esta misma comisión. Pero eso ya es parte de las cosas que tiene que presentar el Ejecutivo. Y a la fecha no tenemos propuesta del Ejecutivo, pese a que se ha discutido este tema no una ocasión, varias ocasiones. Usted lo ha dicho el senador Sandón, lo ha dicho el senador Montes, quien habla.
Entonces, nosotros creemos que no es inadmisible agregar la fiscalización, pero que sí sería inadmisible por nosotros agregar que es la subsecretaría, donde creemos que debería estar radicada la supervigilancia y fiscalización. Senador Monte. No, yo además el hecho que sea el Ministerio de Desarrollo Social a través de los organismos correspondientes, en este caso la subsecretaría. Si en algún artículo posterior o si en la ley de la subsecretaría está contenido que tiene un rol fiscalizador respecto a ciertos organismos, bueno, te quedaría muy bien agregar fiscalización. Pero la verdad es que es el Ministerio de Desarrollo Social a través de los organismos correspondientes que tenga. Subsecretaria. Un tema de mayor complejidad. ¿Por qué? Porque se nos ha planteado por parte de IPRES que establecer la fiscalización implica crear una función con plantas fiscalizadoras que es distinto al rol de supervigilancia o supervisión que podríamos tener desde la Subsecretaría de la Niñez. Lo que no es así, la ley 20.032, donde sí se establece la ley que modifica la ley que aumenta la subvención, sí se establece la fiscalización. Por lo tanto, lo que nos propuso DIPRES, y así quedaron las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, es que hay un rol de supervigilancia y de supervisión respecto del servicio, y la Subsecretaría de la Niñez tiene esa responsabilidad, pero no de fiscalización, más que por parte de lo que tenga que ver con los recursos que entrega la ley de subvenciones. Ahí volvemos nuevamente, y perdón que sea majadera, en por qué es tan importante el título preliminar de esta ley, porque se asignan los roles y las funciones de cada organismo. Entonces vamos a estar topando con esto toda la discusión. Senadora von Baer. Yo quisiera ahondar en el tema de qué es lo que se entiende por supervigilancia y qué es lo que se entiende por fiscalización. Porque la supervigilancia es evidente, ¿ya? O sea, es como ver que cumpla bien su rol. La fiscalización quizás se refiere al uso de los fondos públicos. Quizás podría la Secretaría ayudarnos en la diferenciación de ambos conceptos de qué es lo que estamos hablando acá, porque quizá estamos entrando en una materia que no es correcta hacerlo de esa manera, si es que nosotros hablamos de la fiscalización de los fondos públicos que usa el servicio, o estamos hablando de qué es lo que estamos hablando al final del día. Quizás le pregunto a los autores de la indicación, ¿de qué fiscalización estamos hablando? ¿Del cumplimiento del cuidado de los niños, o estamos hablando del cumplimiento de tener bien cuidado a los niños en los hogares que dependan del servicio, o estamos hablando de entregar bien, que los programas que entrega el servicio sean de buena calidad, o estamos hablando de usar bien los fondos públicos? Eso, para entender bien qué es lo que queremos hacer acá y qué palabra tenemos que usar. Para los autores en el sentido amplio de la expresión, no tiene que ver solo con recursos públicos, tiene que ver con el cumplimiento de la función. Ambas cosas. Y que se ha hablado en esta sesión muchas veces. Es sentido amplio, no solamente recursos. Y cuando nosotros hablamos de fiscalización, ¿le puedo preguntar al secretario qué es lo que estamos entendiendo? A ver, porque se agrega la palabra a la supervigilancia y fiscalización del presidente de la República, dice relación no solo en forma global, amplia, la parte administrativa, la parte de cómo se desarrolla el servicio, todas sus funciones. No solamente lo que pasa, senadora, es que el término supervigilancia, insisto, que es muy ambiguo. No digo solo respecto a fiscalización, sino que incluso en el Ministerio de la Vivienda, la Subsecretaría de la Vivienda dicta política a los servicios, ¿no es cierto? Tiene un tipo de relación que dicta política, le dice aplique estos programas. Acá yo todavía no puedo descubrir exactamente la relación entre la Subsecretaría y los servicios, porque entiendo que en la Organización General del Estado, la Subsecretaría tiene capacidad de plantear política y programas a los servicios. Por lo tanto, ¿eso qué es lo que es? ¿Es supervigilancia? No, es más que supervigilancia, es definir política, ¿ya? O sea que seguramente está en la ley de la subsecretaría. Pero además de dictar política y ver que efectivamente la está aplicando, se requiere fiscalizar para ver si efectivamente
las personas contratadas son las que corresponden, si tienen las calificaciones, si está con la gradualidad de aplicación de los programas como corresponde, o sea, fiscalizar su eficiencia, su ejecución y no solo la probidad en el uso de los recursos, si es que usted lo está planteando así, sino que también el conjunto de instrumentos para cumplir la función. Yo creo que esto simplemente hace que la subsecretaría tenga más facultades respecto a estos servicios y creo que eso es necesario, como surgió varias veces en las conversaciones acá. No, ya, es que si lo entendemos así, entonces el planteamiento que por intermedio de la subsecretaria hace la DIPRES no tiene mucho sentido porque se entiende que se necesita como un órgano no específico de fiscalización cuando estamos hablando de la fiscalización de fondos públicos, pero no de la fiscalización en el sentido amplio de la palabra como lo plantea la Secretaría y el senador Montes, porque estaría dentro de lo que normalmente la subsecretaría tendría que hacer. Entonces, si se entiende así, igual yo, por tranquilidad personal, quisiera saber qué es lo que opina la Secretaría respecto a la admisibilidad del texto. Secretario. Antes del que responda la Secretaría, senador Sandón. Gracias, Presidenta. Yo lo veo como un tema genérico, no como crear una unidad de fiscalización, sino como algo genérico que me parece evidente, en forma genérica, no de crear una... Yo supongo que más adelante en el proyecto vendrá si existe un departamento, una sección de fiscalización con todos los temas, y eso sí que, por supuesto, crea. Pero que la responsabilidad política de quien lo está haciendo, que aquí vendría siendo el presidente de la República. Yo lo veo sobre esa base, no como... No sé si esa es la idea, no lo veo como crear un departamento de fiscalización con inspectores. Así es, senador Osandón, lo hemos dicho desde el principio cuando se hizo la pregunta y hay coincidencia en los autores de esta indicación. Entonces nos gustaría escuchar a la subsecretaria respecto de esto. De ahí le damos la palabra a la secretaria sobre la procedencia. O sea, como ejemplo puedo poner, por ejemplo, la función de la Cámara de Diputados es fiscalizar los actos del gobierno y ahí no solamente fiscaliza cómo se utilizan los recursos, sino se fiscaliza todo. Entonces, desde esa perspectiva que también precisa la palabra supervigilancia, sería admisible, interpretada en ese sentido. De una unidad de auditoría o fiscalización de fondos. Subsecretaria, por favor. Presidenta, por su intermedio, Máximo Pavés, de la Secretaría General de la Presidencia. El artículo 65 de la Constitución, en el número 2, establece que es atribución del Presidente de la República no solamente la creación de nuevos servicios, sino la fijación o la determinación de funciones y atribuciones. Por lo tanto, sin perjuicio que se pudiese eventualmente que no creara la orgánica nueva, el determinar la función de fiscalización en un servicio público a nosotros nos parece que es evidentemente inadmisible. Nosotros como Ejecutivo pedimos que la Secretaría pueda revisar nuevamente su pronunciamiento. Gracias, Presidente. Pero no le estamos dando ninguna función a ningún servicio en la norma. No, a ningún servicio. Es genérico y dice sometido a la supervigilancia del Presidente de la República, no hay ningún servicio entre medio. ¿No? La ejerce, pero si la pusieron ustedes como indicación, está en el proyecto de ley. Lo único que hemos dicho es que dentro de eso, en la especificidad está la fiscalización. La supervigilancia está, como concepto amplio. Pero la supervigilancia es el concepto amplio. Bueno. Pero yo creo que es importante ver lo sustantivo primero. O sea, es razonable, en definitiva, de que el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la subsecretaría, tenga un rol bastante más efectivo y activo respecto a este servicio y al otro que se va a crear. Porque si no lo tiene la subsecretaría, ¿quién lo va a tener? Entonces, es por eso que supervigilancia es muy ambiguo. Yo le podría dar ejemplo, incluso en el reglamento interno, en la ley orgánica del Congreso. Se habla que el régimen interno tiene supervigilancia sobre el Congreso, no tiene capacidades efectivas ni de dirección ni de fiscalización.
porque el término supervigilancia se interpreta de muy diversas maneras porque es etéreo, es ambiguo. Yo por eso creo que el Ejecutivo podría pensar lo sustantivo además de lo formal. Yo creo que en lo formal esto es una cosa genérica, ¿verdad? Y volviendo al ejemplo de vivienda, en vivienda mucho tiempo la subsecretaría no tenía un instrumento para fiscalizar y lo tuvo que crear, yo recuerdo, porque simplemente era una fiscalización general, pero en su momento tuvo que decir, hay que crear un organismo de fiscalización, ¿para qué? Para recibir las rendiciones de cuentas, de plata, de quehaceres y poder ver si estaba bien o no, pero no necesariamente eso está implícito en el término. Senador Fonbar. Y después de esto vamos a votar. A ver, sí, perfecto, Presidenta. Yo creo que estamos agregando una función, por más que sea más específica. Y en ese sentido creo que es inadmisible. Pero más allá de eso, yo invitaría al Ejecutivo a que la coja. De verdad. Porque si nosotros ¿saben lo que hemos aprendido en todos estos años? Es que si es que nosotros no tenemos una separación clara entre lo que hace la subsecretaría y lo que hace el servicio, y que la subsecretaría tiene que vigilar lo que hace el servicio, voy a usar otra palabra, entonces vamos a caer en el mismo problema que hemos tenido eternamente. ¿Ya? Entonces yo, Presidenta, eso. ¿Ejecutivo? A mi Ejecutivo. Presidenta, mire. A su Ejecutivo. Por su intermedio, Presidente. Mire, aquí nosotros advertimos dos cosas. Lo primero es que desde el punto de vista del derecho administrativo, cuando se crea un órgano descentralizado, es decir, con personalidad jurídica, patrimonio propio, la relación con el presidente siempre es de supervigilancia, siempre. Solamente aquellos órganos que son de dependencia del presidente o que están desconcentrados, una Seremi respecto al ministerio, tienen relación de subordinación y dependencia, de jerarquía, de jerarquía, por lo tanto, eso se fiscaliza. Lo que hace la indicación es al servicio que se está creando en el artículo 1, decir que es el presidente el que lo va a fiscalizar. El presidente no tiene... Está bien, pero el organismo fiscalizador no es el ministerio. El ministerio nunca... Cambiarle el raciocinio para que me responda. Es que no nos conduce a la solución del problema. No, si nosotros queremos simplemente... Vamos a estudiar de qué manera podemos hacer que esto se pueda fiscalizar, pero además hay un problema administrativo, y con eso termino, Presidenta, que es que los órganos que fiscalizan tienen implicancia presupuestaria desde el punto de vista de que hay asignaciones a entidades fiscalizadoras. Por tanto, no es baladí. O sea, un tema de recursos esto. Entre otras cosas. Está nervioso DIPRE. Estamos todos nerviosos en el Ejecutivo, ¿sí? Presidente. Pero en los términos económicos. Pero en el fondo la relación aquí, y termino, la relación siempre de un organismo un organismo que se crea descentralizadamente, siempre de supervigilancia. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos? Que todos en esta comisión hemos coincidido que alguien tiene que fiscalizar al servicio. Entonces, en algún minuto del proyecto vamos a tener que resolver esto. Entonces, obvíelo no usted ahora, en algún minuto hay que legislar sobre quién fiscaliza al servicio, porque no basta con que se le supervigile. Y ese es el punto. Senadora von Baer. A ver, yo entiendo el punto que hace por su intermedio... Se expresa. Sí, es que no creo... Nuestro amigo Max Pávez. Máximo Pávez. Estamos creando un servicio descentralizado, ¿ya? Y la problemática que eso tiene es que efectivamente quizá no podemos establecer la fiscalización en el presidente de la República. Entonces preguntémonos si es que queremos generar un servicio descentralizado, porque la preocupación que todos nosotros tenemos para transmitírsela al Ejecutivo, o sea, al Ejecutivo de allá, el que está sentado para allá, es que miren, acá nosotros tenemos muchos programas a lo largo de todo el país que se preocupan de los niños, ¿ya? Que son programas, muchos directamente ejecutados por este nuevo servicio. Y queremos que esos programas no pase lo mismo que pasó en los hogares que dependen del Estado. Es eso. ¿Quién fiscaliza? No el uso correcto de las platas, que lo hace la Contraloría, sino que quién hace que eso funcione bien. Y si es que la subsecretaría no puede hacer nada porque es un servicio descentralizado, el presidente de la República no se puede hacer nada porque es un servicio descentralizado y nadie puede hacer nada, vamos a terminar en lo mismo que pasó ahora. Entonces hay que encontrar un mecanismo. Termine, por favor. Hay que encontrar un mecanismo de quien vigila que la cuestión funcione bien. Y es eso lo que estamos buscando. Quizás no es la mejor fórmula. Gracias, senadora von Baer. Senador Montes. Sí, a mí el análisis que hace el señor Pavé
La vida ha demostrado las complejidades de esto. Tenemos dos casos extremos, que es el Ministerio del Deporte, que la relación entre la subsecretaría y el instituto es muy compleja. La subsecretaría de Turismo, en su relación también con Cernatur, usted está al tanto, ¿no es cierto?, del tipo de complejidad. Incluso hemos tenido que legislar para clarificar esa relación. Bueno, y en el caso de otros servicios, que son los servicios y los servicios de salud, de hecho, las subsecretarías correspondientes tienen una facultad de dictar política, de supervigilar y también de fiscalizar que hagan las cosas bien. La manera en que se fiscaliza, sin duda, puede ser con más equipo o menos equipo. Yo, francamente, creo, subsecretaria, de que es muy necesario que su subsecretaría cuente con un dispositivo para fiscalizar no solo este servicio, sino que los otros servicios y como dice la senadora von Baer, otros programas que el Estado tenga, poder tener capacidad de decir si efectivamente las cosas son como están diciendo que son. Entonces yo creo que la invitación al Ejecutivo es amplia. ¿Eh? Gracias. Senador Montes. ¿No? A ver, yo de verdad creo que tenemos que votar esto y no tiene mucho sentido dilatarlo. Vamos a encontrarnos con este tema más adelante. Todos tenemos consenso en que alguien tiene que fiscalizar. Todos hemos acordado que tiene que ser la subsecretaría y a la fecha no tenemos la indicación del Ejecutivo. Entendemos que había un lío con la subdere aquí, perdón, la DIPRESA aquí presente respecto de las autorizaciones o no de flujo, pero creo que esto hay que avanzarlo y ya precisaríamos adelante sobre el tema de si tienen o no el estándar de fiscalizador y demás. En votación, secretaria, por favor. Presidenta, yo tengo un problema con la admisibilidad. Para ser bien franca, yo creo que no es admisible. Pero quiero también decir súper claro que si fuera admisible yo lo votaría a favor. Así que yo espero que el Ejecutivo encuentre una solución para este tema, porque creo que no podemos crear un servicio descentralizado sin alguien que lo fiscalice, porque vamos a tener problemas nuevamente. Entonces yo me voy a... A favor. Voto a favor. Me gustaría que lo afirmaran, ¿eh? Porque no tiene que ver solo con el artículo, tiene que ver con lo que es la subsecretaría. Porque tiene otros organismos que dependen de y tiene que fortalecer sus capacidades. Y eso no sé si estuvo presente en la ley de la subsecretaría de la niñez. Subsecretaria, si esto no se hace, si no se afirma, usted va a tener problemas a cumplir su rol no solo acá, sino que en otras cosas. Y probablemente esto tiene que ver más con la ley de la subsecretaría. Con esto yo estoy a favor de la indicación. Gracias, senador Montes. Hoy día en la mañana, al mediodía en realidad, con la reunión con las organizaciones con las que nos juntamos, alguien decía, si hoy día en Chile a alguien se le ocurriera decir algo en contra de una mujer, sería vilipendiado y criticado en la plaza pública. Y lamentablemente eso no ocurre respecto al tema de los niños aún. Y yo creo que tenemos que ponerle más urgencia, más celeridad, más impronta al tema de los niños. No nos sirve algo que esté solo en el papel. Tenemos que darle a la subsecretaría fuerza y dientes para poder hacer que quienes están en este rol lo cumplan. Y por eso estoy de acuerdo con la indicación de los senadores, incluyéndome quien la suscribe. A favor. 3-0. Gracias. Pasamos a la siguiente y esperamos obviamente que el Ejecutivo pueda aprobar. Senador Montes. Aprobemos inmediatamente la siguiente. Sí, yo la verdad es que no entiendo la posición del Ejecutivo, no me cae en la cabeza, porque además tiene una atribución para ello. Sí. O sea, el supervigilar y fiscalizar no solo significa andar con un inspector, es tener una autoridad mayor sobre eso. Y yo no creo que debe ser inadmisible. Ok, ¿les parece que la siguiente, no me acuerdo si está en otras partes del proyecto, las demos todas por aprobadas en este acto? Y familia, que se agrega y familia el nombre del ministerio, que es el nombre oficial. No estamos votando recién, tranquila. No hemos votado. Estoy sugiriendo que si les parece que la demos por aprobada en esta y en todas las demás que esté presente sin necesidad de que se consulte. Ya, gracias. La indicación número 14. Para agregar la siguiente oración final. El servicio formará parte del sistema de protección integral de los derechos de la niñez. Está ok.
Ok, ¿les parece? ¿Sí le parece? ¿Les parece? ¿Unánime? Unánime, entonces. La indicación número 15. Voy a leer el inciso. Dice: el servicio estará afecto al sistema de alta dirección pública establecido en el título sexto de la ley 19.882, que regula nueva política de personal a los funcionarios públicos e indica, sin perjuicio de las normas especiales que se establezcan en la presente ley. La indicación del Ejecutivo propone eliminar la frase. Por lo tanto, quedaría para que la lea. Diría: el servicio estará afecto al sistema de alta dirección pública establecido en el título sexto de la ley número 19.882, sin perjuicio de las normas especiales que se establezcan en la presente ley. ¿Les parece, subsecretaria? Se repite más adelante. Para uniformar, lo que hicimos es sacarle el nombre a cada una de las leyes y dejar el puro número. Es solo técnica, digamos, nada más. Eso es. Pero está más adelante también en otras, por eso. Eso es. Muy simple. Es meramente formal. Meramente ¿Les parece? Aprobada 4 Yo por 0. quiero dejar constancia que me carga esta indicación, porque creo que las leyes tienen que entenderse. Y cuando vienen solo los números, los que no las conocen tienen que irse a la ley para poder saber cuál era la ley. Pero apruebo, pero me carga como método, porque de hecho en la técnica que hemos estado ocupando en varias otras leyes es agregar de qué se trata a efecto de no tener el número. Pero bueno, si al Ejecutivo le parece mejor, no me voy a oponer a aquello. Es que le saca el nombre de la ley. Entonces van a quedar solo los números de las leyes. ¿Se entiende? No sé cuál es el sentido del Ejecutivo, si lo pudiera explicar, por qué se hace. No, absolutamente opinable. Hoy día para la uniformidad se está haciendo eso en todas las leyes, pero no opinable. Con nombre sin nombre. No sé si les ha pasado a los demás colegas, pero hemos tenido discusiones en las que nosotros pedimos justamente que se diga de qué es la ley, porque si va el puro número es entrar a el buscar cuál es la ley. Que estábamos redactando las indicaciones, la ley 20.032 todavía no tenía nombre. Por lo tanto, como esa no tenía nombre, dejamos todas con el puro número. Pero o sea, por lo tanto podríamos retirar atrás. la indicación y... podríamos... ¿Me entiendes? Para no rechazarla. Pero si no pasa nada. Rechacémosla entonces. Con amistad. Porque de verdad que no tiene mucho... Yo lo encuentro que es anticiudadano eso, porque lo dejamos como en los expertos, los que saben cuál es la ley. ¿Les parece que la dejemos? Ya, se rechaza la indicación del Ejecutivo por esa razón, no por otra. Ya, rechaza 4 por 0. No puede, dice. Porque tendría que traer la firma del presidente. Ya, entonces se rechaza 4 por 0. Ok. Seguimos, secretaria. La indicación... Todas las que tienen, a menos que el Ejecutivo traiga ante una retirada general. Artículo segundo. Inciso primero, hay la indicación número 16 de los senadores, la senadora Rincón y senadores Montes y Quintana, para reemplazarlo por el siguiente. El servicio tendrá por objeto la protección administrativa especial de la infancia y la adolescencia a nivel nacional. Su función es atender en forma focalizada y especializada las situaciones especiales de niños, niñas y adolescentes individualmente considerados o de determinado grupo de ellos que se encuentren en situación de riesgo o amenaza de ser vulnerados en sus derechos fundamentales o que han sido gravemente vulnerados en tales derechos. Al efecto, deberá proveer de oferta programática adecuada, suficiente y especializada en materia de diagnóstico, intervención, restitución y reparación que permita el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes de un modo acorde a la Constitución Política de la República, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes. El sentido de la indicación, como se ve, es precisar el objeto de la ley. Es que nos parece más precisa que la que tenía. ¿Se ofrece la palabra senadora von Baer o ejecutivo? Esto fue ampliamente discutido en la Cámara porque habían distintas visiones respecto de esto y hicimos varias comisiones de trabajo para poder incluir todo lo que efectivamente incluye el objeto del servicio. Nosotros creemos que acá se confunden cosas porque, por ejemplo, dice, tendrá por objeto la protección administrativa. Para nosotros la protección administrativa no está en este servicio, sino que es la protección especializada.
y el resto de la definición incluye tanto, o sea, todos los elementos, el diagnóstico, la restitución, el maltrato. De hecho, hay una pequeña enumeración para que no quede nada, no quede nada fuera, y la reparación de esas consecuencias. Y en virtud de programas especializados y en virtud de la derivación del tribunal o del órgano de la protección administrativa competente. Senador Fombar. Presidenta, por lo menos desde la estructura que yo creo tenemos que construir, el servicio no debiera ser el encargado de la protección administrativa, sino que la protección administrativa debiera estar en las oficinas locales de la niñez. Y el servicio es el que se tiene que encargar de proveer los programas y de la protección especializada. El servicio es especializado, no es de protección administrativa. Entonces, ¿Puedo interrumpirla? ¿Cómo se compatibiliza eso con la presentación que hizo la propia subsecretaria la semana pasada, donde trae la protección administrativa de este servicio? Pero siempre la protección administrativa, siempre, o sea, no siempre, perdón, no siempre. En la forma de pensar el sistema completo, incluyendo la ley de garantía, no me acuerdo bien de la presentación, pero lo que hemos conversado, por lo menos de como yo lo veo, llega una familia a la oficina local, y si es que el niño todavía no está vulnerado en sus derechos y no tiene que pasar por el tribunal, entonces es la oficina local la que se encarga de buscar un programa que pueda que pueda trabajar con la familia, que pueda ver si es que se necesita un psicólogo, que pueda ver si es que se necesita alguna atención en salud, etcétera. Eso es todo protección administrativa, y eso es antes de que se pase por el tribunal de familia. Si es que se tiene que pasar por el tribunal de familia, ya es protección especializada. Y ahí entra este servicio. Entonces, desde mi punto de vista, la indicación confunde lo que buscamos del servicio. El servicio es de protección especializada. O sea, de hecho, se hace cargo del tema de los niños después de que pasan por el tribunal de familia. La protección administrativa tiene que estar en las oficinas locales de infancia, porque de hecho yo creo que si es que nosotros mezclamos nuevamente en el servicio, como pasa en el Sename actualmente, de quién hace la protección administrativa, vamos a terminar de nuevo en un enredo. Entonces, como yo creo que hay que armar la institucionalidad, y por lo menos lo que yo he conversado con varios especialistas, es que la protección administrativa está en las oficinas locales de infancia, que desde mi perspectiva tienen que estar en todo Chile, y vamos a ver cuánto nos demoramos a llegar a todo Chile, y en la oficina local donde se articulan los distintos programas que pueden ser de salud, de droga, e incluso programas que dependan de la subsecretaría. Esa es la protección administrativa. Si es que no es suficiente con la protección administrativa, es la propia oficina local la que va a tener que ir a tribunales. Y en tribunales se va a tener que decidir si es que se necesita protección especializada. Y ahí entra el servicio con los distintos programas. El programa que sí tiene que entregar el servicio probablemente es el diagnóstico. Pero la protección administrativa en sí tiene que estar en la oficina local. Si nosotros nuevamente ponemos en la oficina, en el servicio, la protección administrativa y la protección especializada, vamos a generar un enredo institucional que creo no va a ayudar mucho. ¿Y hay alguna posibilidad? Porque está bien enredado el tema de los términos. Estamos tratando de... Es que después se juntan los técnicos y vean cómo fusionar esto, porque claramente la protección especializada y la protección administrativa especial son dos cosas distintas. Yo la verdad es que vuelvo a mi cantinela del principio. Como no tenemos el título preliminar despejado, se nos confunden un montón de cosas. Entonces yo sugiero que dejemos esta pendiente hasta que se aclare, porque ni la del Ejecutivo, ni a la luz de lo que entiende la senadora von Baer, la nuestra, resuelve el tema. Entonces, dejarla pendiente. Senadora von Baer.
Yo creo que el Ejecutivo sí resuelve el tema, ¿ya? Porque lo que el Ejecutivo hace, el Ejecutivo siempre, no sé si el Ejecutivo, yo siempre he estado pensando que la protección administrativa está en las oficinas locales de niñez, ¿ya? Y el objeto del servicio, ¿cómo lo define el Ejecutivo? El objeto del servicio tendrá por objeto la protección especializada de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque la protección administrativa está en las oficinas locales. Entendida, y luego dice diagnóstico, restitución, reparación y programas especializados. O sea, desde mi perspectiva, la redacción del objeto del servicio está bien resuelta en la indicación del Ejecutivo. De hecho, en la indicación presentada se dice protección administrativa especializada. No lo encuentro en este momento en el texto. Eso para mí no tiene mucho sentido, porque la protección administrativa no es especializada. De hecho, la idea es que no sea especializada. La protección administrativa Esa es la del viene... servicio. Sí, pero es que lo que pasa es que por eso mismo, la administrativa es antes de que tenga que ser Pero es que especializada. resulta que si yo leo la indicación del Ejecutivo, y ahí se me cae toda la explicación que da usted, a menos que yo lo esté entendiendo muy mal, dice: el servicio tendrá por objeto de protección especializada a niños y adolescentes, entendida como diagnóstico, restitución de ejercicio de derechos vulnerados de niños y niñas debido al abuso sexual, maltrato y lo previo que lo hace. Presidenta, perdón. Justamente porque la promoción, la prevención está en la oficina local. ¿Ya? Pero Eso, no la tenemos definida, entonces como no la tenemos definida, no, sí, está bien, caemos pero Presidenta, sígame a mí. ¿Ya? No, porque le tengo que seguir el Ejecutivo. Ya, Senadora, está bien. porque ellos son los que mandan las indicaciones, no usted. Po. Ya, pero si nosotros miramos el texto aquí, ¿qué pensamos nosotros? Yo pienso por lo menos, y eso es lo que, según entiendo yo, todos los expertos dicen, que la protección administrativa no es especializada. La administrativa es la que viene antes. Bueno, no es lo que se nos dijo a nuestros asesores, y aquí yo voy a pedirle a la asesora que fue parte de la discusión con el Ejecutivo que nos diga Pero qué es eso lo es que lo le que dijeron. sale. Pero un minuto, por Sí, favor. lo que pasa Paulina. Gracias. Ese esquema que trajo el Ministerio de Desarrollo Social la vez pasada es el resultado de un acuerdo que nosotros tomamos en la reunión que tuvimos con los asesores del Ministerio de Desarrollo Social, en que no estaba presente la subsecretaria, tampoco el del asesor de la SECPRES. Ahí nosotros coincidimos plenamente en los conceptos y habíamos llegado a un acuerdo conceptual muy claro respecto de todas las indicaciones del 1 al 9, salvo las oficinas locales, que es otro tema, en orden a distinguir y aclarar protección de la niñez, por un lado administrativa, por otro lado judicial. La protección administrativa de carácter general, en el sentido que es la que se le otorga a todos los niños, básicamente por prevención, promoción. Y la protección administrativa acordamos llamarla especial o especializada, que es la que se otorga respecto a los niños vulnerados, con objetivos particulares que están señalados ahí en la ley del servicio. Y a ese consenso llegamos. Entonces, a partir de ahí, se iba a revisar el texto de las indicaciones de la 1 a la 9 y ese trabajo quedó pendiente. Por lo tanto, ese es un tema que ya estaba acordado. Es cosa que limemos los textos de la 1 a la 9 y para poder aclararlo. Entonces, como no lo hicimos antes, vamos a caer cada vez en este tema con la confusión conceptual. ¿Sí? La protección administrativa es para todos los niños, ¿ya? Y esa no es especializada. Esa es general, ¿ya? Y esa no la hace el servicio, ¿ya? Entonces, ¿por qué aquí en la indicación se pone que el servicio hace la protección administrativa? Esa es mi duda. La protección administrativa también es, no solo la general, también es la especializada. Y la judicial, estamos hablando solamente de la judicial, dejémosla aparte. La administrativa tiene dos aspectos. La especializada es justamente la que hace el servicio de protección hacia los niños vulnerados. Entonces, por eso que es importante ¿No va a tener precisarlo. un rol el servicio respecto de esos niños? La Pero administración sí general. se hace la protección administrativa especializada, justamente ese es su rol. Una de las funciones principales, o sea, ¿por qué Pero una de entonces las está mal puesta la palabra acá. ¿Por qué, senadora? la Que dice administrativa? dice administrativa especial. Por eso es importante la definición. Ponga especializada si quiere, pero es lo mismo. Protección administrativa. Ya, a mí personalmente me genera un enredo
institucional, conceptual, si yo pongo la administrativa en el servicio. De verdad, independientemente de lo que hayan conversado con el Ejecutivo, a mí, yo prefiero que sea súper claro que la administrativa quede en un lado y que la especializada quede en otro lado. La especializada está en el servicio y la administrativa está en las oficinas locales, porque si no... Pero administrativa al final, en ambos casos, si ese es el punto. No es judicial. Entonces tenemos un problema de conceptos. La que hace el servicio es administrativa, es de la esencia, pues si es un órgano administrativo, no es judicial. Por favor, si de eso estamos hablando, ese es probablemente el problema que tenemos en el concepto. No es judicial, es administrativa, pero es especializada. Si el problema es que tenemos en los conceptos y nos vamos a estar tomando con este problema toda la discusión del proyecto. Lo trajimos, perdón, ¿Se entiende o no? lo trajimos desde Senadora. el principio y por eso pusimos la protección administrativa general a un lado y la protección especializada al otro. Pero, y lo que hace, pero subsecretaria, convengamos que es del rol administrativo, no es del rol judicial. No. Ambas. No. Sí, ambas, pero una ya que la otorga el servicio y otra no, ambas son administrativas, no son judiciales, porque no las ven ellos. ya, o sea, yo ¿Se entiendo que entiende? la protección especializada puede ser administrativa si se deriva desde un servicio de la administración del Estado y judicial si es que sería de tribunal. Ya, eso está ok, pero el objeto el servicio ¿Pero quién es hace la la protección prestación? especializada. ¿Cómo? Sí, pero es administrativo, no es un órgano jurisdiccional. Sí y no, porque puede ser judicial, administrativa, o sea, derivada judicialmente o derivada del órgano No, administrativo. esa es la derivación. Sí. Ya, no hay Ya. problema en eso. Lo que estamos diciendo es quién es el responsable, un órgano administrativo. Sí, pero en el fondo ponerle esa palabra lo único, o sea, confunde, como decía la senadora von Baer, confunde, porque entendemos la protección administrativa es aquella que está fuera del servicio. No, entendemos aquí en esta comisión, estamos hablando de quién entienden todos los que están mirando de fuera. Y lo que Sí. están mirando de fuera es que este es un servicio administrativo. Eso es lo que estoy tratando de precisar, subsecretaria. Es un tema de nomenclatura universal. Y en los choripanes. Falta que logremos resolver el título. Mientras no resolvamos el título, vamos a estar siempre topando en esto, lamentablemente. Senador Osandoni, vamos a llegar hasta aquí porque va a darse la hora. Sí, Senador. no, lo que pasa es que esto puede venir del área judicial, como también viene de la... Por eso es la derivación. Entonces ese es el tema. Es que son dos cosas para que no nos confundamos. Uno es quien deriva, Sí, si es un órgano judicial o si es un órgano administrativo. Y otro es la protección. ¿Quién la hace? La protección es administrativa respecto del servicio y es especializada en este caso. Eso es lo que estamos diciendo yo. Entonces no me mezclen lo de quién deriva, porque Porque esa si es dice otra protección discusión. administrativa especial. Sí, pues, porque es administrativa, no es judicial. Es especializada en todo caso. Ponle administrativa especializada. Ah, No tengo problema en corregir ese término para que no nos confundamos, pero no es judicial. Es la que hace el órgano administrativo. Entonces estamos entrampándonos en un tema de nomenclatura. claro, porque, Presidenta, porque si dijera la protección especializada, es lo mismo. Protección administrativa especializada. Y ahí acogíamos la preocupación de la subsecretaria. Senadora von O Baer. sea, Paulina, esto es para distinguirla de la Judicial. Sí. que también Nada más. puede llegar por otro conducto. Eso es quien deriva. Son Sí. cosas distintas. Esto es quien la ejerce. Sí. Senadora von Baer. Vamos a dejar pendiente. Yo sé que es simplemente, lo que pasa es que si nosotros decimos el servicio tendrá por objeto la protección administrativa especializada, hay veces que, y estoy haciendo una consulta, hay veces que una OCA va a cumplir una cautelar judicial. Entonces puede ser judicial o administrativa. No. Entonces, porque no sé, eso es judicial. mi pregunta es otra. ¿Por qué tenemos que poner aquí administrativa? ¿Para qué? Porque ¿quién hace la prestación? Porque el punto es... ¿Quién hace la prestación? ¿Y qué es el servicio? Pero ¿Es eso un da órgano lo mismo, administrativo? No entiendo por qué lo tenemos que porque poner. lo que hace es dar una protección administrativa especializada. Pero también da una protección. ¿Quién la da él? ¿Quién es el responsable?
pero delimita las funciones subsecretarias. Delimita las funciones. Son las 2 a las 5. Dejemos pendiente esto, a ver si resolvemos de aquí a la próxima sesión la redacción de la indicación. Estimado. Nos pareciéramos Nicolás. advertir claramente aquí que estamos en presencia de una indicación inadmisible. Yo no sé si usted lo va a declarar así o buscamos... Yo buscaría una alternativa. solución a la redacción, si le parece. Yo también. Para poder avanzar. ¿Sí? Ya, gracias. Se levanta la sesión.